Hola con todos, mi nombre es David Vallejos, soy alumno de la asignatura Redes Industriales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El día de hoy les voy a presentar el video tutorial sobre la base de datos SQL Server de Microsoft y la configuración ODBC, para lo cual voy a presentar el siguiente temario. Vamos a tener lo que es los objetivos de este video tutorial, seguido de una introducción a lo que es el SQL Server. Posteriormente vamos a tener la configuración. Después vamos a realizar una demostración y por último voy a presentar las conclusiones que hemos sacado de este video tutorial. Como objetivos que nos hemos planteado en este video tutorial va a ser el de conocer las características y el uso de SQL Server y la configuración ODBC. También vamos a crear una base de datos en Microsoft SQL Server Management Studio. Y por último vamos a aprender el manejo elemental de la interfaz del software y familiarizarnos con el mismo. Ahora, como introducción a SQL Server, vamos a tener los siguientes ítems. El SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacionada y que es creada por Microsoft. Su principal función es la de almacenar y consultar datos solicitados por otras aplicaciones, sin importar si estas aplicaciones se encuentran desde la misma computadora o si se encuentran conectadas en la misma red local o si están conectadas a través de Internet. Este software está diseñado y orientado para el entorno empresarial y también soporta sistemas operativos de Microsoft Windows. Como características de SQL Server vamos a tener que soporta varios tipos de datos como números, textos, fechas, datos binarios, entre otros. Los números pueden ser enteros o flotantes, así como permite al usuario crear su propio dato personal. SQL permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y los datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a la información siempre y cuando tengan un password y una contraseña, un password y un usuario. Los datos del usuario que desea almacenar son realizados o almacenados a través de tablas. Ahora vamos a ver lo que es el ODBC y su configuración. Lo que es el ODBC es un estándar de acceso a base de datos que utilizan en sistemas Microsoft. Sus siglas en inglés significan Open Database Connectivity, lo que se refiere a una conexión de base de datos abierta. Este estándar nos va a permitir conectar con cualquier base de datos de la que exista un driver OBDC. Los creadores de las distintas bases de datos son los responsables de crear un driver OBDC con el cual se pueda conectar la base de datos. Y la base de datos se conecta a un motor creando un DNS, el cual usamos para hacer la conexión desde la aplicación en donde estamos programando hacia la base de datos real. Ahora vamos a proceder a hacer el ejemplo demostrativo, para lo cual vamos a recurrir a nuestro sistema Microsoft Windows 7. Ya, ahora estando en nuestro sistema operativo, vamos a dar inicio. Nos vamos a dirigir a todos los programas. Vamos a buscar la carpeta de Microsoft SQL Server 2005, en la cual tengo instalada aquí el SQL Server Management Studio. Este es el que nos va a permitir realizar nuestra base de datos. Esperamos que se nos abra. Ya. Automáticamente sale nuestra pantalla para hacer la conexión. Si esto no ocurriese, nosotros tenemos que dirigirnos a crear una nueva.
Entonces aquí nosotros vamos a tener diferentes tipos de servidores los que nosotros podemos utilizar. Por el momento solo voy a utilizar el Database Engine. Aquí en el tipo de servidor nosotros podemos buscar, aquí podemos tener otros tipos de servidores que necesitamos conectar. En mi caso es mi máquina virtual, la cual está denominada grupo 2, y la voy a dar en OK. ¿Ya? Aquí podemos tener una autenticación de Windows o podemos cambiar a una SQL. Aquí se debe crear un usuario y un password. Y es muy importante tener en cuenta que cuando se realice esto necesitamos recordar este password, porque si nosotros lo olvidamos no vamos a poder conectarnos a nuestra base de datos. Por el momento voy a dejarle en Windows Authentication y vamos a conectar. Aquí podemos observar que ya está creada nuestra base de datos, que es el grupo 2. Aquí vemos nuestra versión de base de datos. Aquí vamos a tener varias opciones para crear nuestras diferentes bases de datos. Vamos nosotros a dar clic aquí en base de datos y podemos observar que aquí se han cargado varias bases de datos de otros proyectos que se han creado en Arquesta, en Touch y otras aplicaciones de automatización con las que trabajamos y que posteriormente se van a demostrar en nuestro canal. Entonces vemos que cada uno de estos cuenta con lo que son tablas históricos. Podemos observar aquí las tablas. Aquí podemos observar que InTouch o Orquesta nos ha creado todas estas tablas con diferentes descripciones de lo que son las columnas que tiene. Por ejemplo, aquí está un folder ID, un GObject ID. Entonces aquí podemos observar bastantes objetos diferentes, atributos dinámicos. Por ejemplo, todo esto utilizamos de manera de acceso a los medios de acceso de datos. Ahora, para crear una nueva tabla o una base de datos, vamos a dar aquí en derecho y damos clic en la pestaña New Database, y aquí observamos que se nos despliega una pantalla en la cual nosotros vamos a crear una, como su nombre dice, una database. El nombre de la base de datos vamos a poner tutorial. Vamos aquí a que nos indican diferentes tamaños de base de datos y configuraciones afín. Vamos aquí a añadir vamos a poner aquí tablas de procesos. Aquí está el tamaño que dice que nos va a ocupar 3 megas, y damos OK. Entonces nosotros observamos que aquí se nos ha creado en nuestra base de datos que se llama tutorial. Ahora, para acceder a las diferentes configuraciones de las tablas y demás, damos clic aquí en tutorial, desplegamos tablet y vamos a poder aquí podemos
gestionar nuestras diferentes tablas, crear nuevas tablas, y de esta manera sí podemos nosotros gestionar nuestra base de datos. Entonces de esta manera nosotros podemos así configurar. Ahora vamos a pasar a lo que es el OBDC. Entonces para lo cual voy a minimizar esto. Me voy acá a inicio, a panel de control. Busco lo que son las herramientas administrativas. Le doble clic. Y aquí observamos que tenemos nuestro OBDC. Entonces le damos un doble clic y se nos aparece el administrador, el OBDC. Aquí nos van a permitir gestionar los DNS de todo tipo de sistema. Aquí tenemos DNS de sistema. Aquí tenemos aquí estos creados por defecto. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a agregar. Entonces aquí buscamos. Entonces aquí vamos a tener la opción de un servidor SQL. Le damos finalizar. Ya aquí vamos a tener que dar un nombre. Entonces vamos a poner aquí que este es una base de datos tutorial. Aquí en descripción vamos a colocar que es una aplicación de demostración. Ya, aquí nos pregunta con qué servidor nosotros deseamos conectarnos. Entonces aquí vamos a buscar, vamos a ponerle aquí grupo 2. Hacemos siguiente. Aquí dejamos por con autenticación por Windows NT. Aquí vamos a dar siguiente. Vamos a establecer la siguiente base de datos como predeterminada. Vamos a darle ¿cuál va a ser esta? Vamos a poner al tutorial, ya. Entonces aquí tiene bastantes características para darnos advertencias de tipo ANSI. Damos siguiente. Aquí dejamos por defecto. Aquí observamos que este tiene que estar seleccionado, que es una versión importante. Damos finalizar. Si todo hemos configurado bien, vamos a tener aquí una lista de configuraciones en donde podemos observar que aquí está creado nuestro servidor, que es grupo 2. La base de datos va a ser tutorial. Vamos a hacer una prueba de origen de datos. Está todo bien. Nos van a indicar que están las pruebas completadas, están correctamente. Entonces lo que se tiene aquí es que el estándar OBDC está ya aplicado a nuestro tutorial 1. Entonces de aquí nosotros vamos a aceptar. Damos a aceptar. Y ya vemos que aquí está la base de datos tutorial server SQL, en el cual tenemos configurada. Entonces ya con esto podemos ya realizar ya varias aplicaciones. Y aquí nosotros vamos a observar que nuestro video tutorial ya está conectado. Entonces aquí nosotros podemos ya realizar las tablas y comenzar a crear nuestra base de datos. Bueno, esta sería la parte demostrativa de nuestro video tutorial. Bueno, vamos a crear una nueva tabla aquí. Damos aquí clic. Aquí creamos una nueva tabla. Esperamos que se nos abra. Ya, aquí nosotros podemos poner de qué va a ser. Entonces, por ejemplo, ponemos un ID, un num,
de qué tipo de dato va a ser. Entonces aquí podemos poner que sea un texto numérico real, de tipo de dato de tiempo, XML. Entonces vamos a dejarle que sea un entero. Aquí tenemos los datos generales de esta columna. Aquí los tipos de datos. Dejamos aquí en yes. Y aquí podemos observar que también tenemos propiedades para generar orden alfabético y cosas así por el estilo. Aquí podemos poner, por ejemplo, un set point para temperatura. Aquí le podemos poner un flotante. Y ya. Seleccionamos esto. Ya. Y aquí podemos tener un PV de temperatura. Ya, igual le dejamos que sea un tipo flotante. Ya. Ya, entonces vamos a guardar. A la tabla le podemos dar un nombre. Tutorial. Ya. Y le damos OK. Y ya tenemos creadas en nuestra base de datos tutorial la tabla tutorial. Y listo. Y así podemos nosotros seguir creando nuestras bases de datos. Como conclusiones tenemos las siguientes. SQL Server proporciona mayor flexibilidad, escalabilidad, confiabilidad y seguridad para el desarrollo de aplicaciones industriales. Además, SQL Server nos permite una óptima integración e implementación de sistemas escalas. Y finalmente, la configuración ODBC permite interactuar con las plataformas de desarrollo de interfaces HMI independientemente del fabricante que éste sea. Y bueno, esto ha sido todo por parte de este video tutorial. Muchas gracias por su atención.